Movilizaciones masivas en los Estados Unidos, pero ¿por qué razón la gente está saliendo por montones a protestar? ¿Cuál es su interés y por qué razón también se están generando protestas en diferentes países de Europa y están siendo relacionadas con protestas en los Estados Unidos? Sobre esto vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos, les recuerdo, somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de NTV. Aquí está todo. Les recuerdo que somos un informativo diferente. Sí, aquí hablamos de noticias, aquellas que ocurren dentro, otras que ocurren fuera del territorio nacional. El objetivo es tomar un tema, desglosarlo, detallarlo para que usted quede sin duda alguna en relación al mismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está causando revuelo en la zona norte del continente americano: la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, que está generando dolor, luto, no solo en esa comunidad, sino que, como le decía en la introducción, está generando también complicaciones en el mundo entero. Pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué fue arrestado de forma violenta? ¿Qué consecuencias ha traído este hecho? De todo eso vamos a hablar a continuación. La Casa Blanca, vea, también se ha visto involucrada en este asunto y además algo insólito, algo que nadie se estaba esperando. Resurgió el grupo de hackers Anonymous. Todo esto producto de la muerte de este hombre que ha conmocionado a Estados Unidos y que ha impactado en el mundo entero. Vamos a iniciar hablando acerca de quién era George Floyd, el afroamericano que ha desatado una ola de protestas en los Estados Unidos. Lastimosamente, Floyd dejó a una niña de tan solo 6 años. Y sus amigos y conocidos lo describen como una persona muy dulce. Le invito para que conozca más acerca de este hombre. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Get up, get in the car. Mama. Get up and get in the car right. I can't. No puedo respirar. ¿Puedo tomar un poco de agua? Por favor, oficial. Eran las palabras de George Floyd, un ciudadano estadounidense de afrodescendencia que fue arrestado de forma brutal el pasado lunes 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis. Transeúntes grabaron horrorizados la escena en la que varios policías usaron una brutal fuerza para detener a Floyd. El video se hizo viral alrededor del mundo y la indignación se desató cuando se dio a conocer que el afroamericano había fallecido en custodia de la policía que lo había arrestado de manera violenta. Según el reporte de la autopsia oficial, la muerte de George Floyd fue un homicidio. Pero, ¿quién era este hombre y cuál fue el motivo de su arresto? George, nacido en Carolina del Norte y criado en Houston, era un ex guardia de seguridad de 46 años, aficionado al deporte. Durante su juventud, vivió del baloncesto y del fútbol, e incluso intentó hacerse un hueco en la escena local del hip hop, donde consiguió bastante reconocimiento. Ya en Minneapolis, Floyd cambió su estilo de vida y empezó a trabajar como guardia de seguridad en el restaurante Conga Latin Bistro, un conocido local muy cerca del río Mississippi. El hombre, padre de una niña de 6 años, fue detenido por la policía cuando supuestamente intentaba pagar con un billete falso de $20. Es cruel como murió. Se lo han robado a mi hija, lamentó Roxy Washington, madre de la pequeña. George era una persona muy creyente y temerosa de Dios, independientemente del error que había cometido. Así lo explicó su hermana Bridget Floyd a diferentes medios locales.
You know what I'm saying? And like half them young niggas shooting them guns go home and they knees shaking at night. But they don't show it to nobody because, you know, they ain't tough then. Hey man, come on home, man. One day it's gonna be you and God. You going up or you going down. A pesar de su estatura y su gran complexión, sus amigos y conocidos coinciden en la enorme bondad y dulzura de Floyd. De hecho, durante sus años como guardia, también trabajó en Harbor Light, un refugio para personas sin hogar del Ejército de Salvación. No tengo dudas de que George, como muchos otros trabajadores de albergues en nuestra comunidad, tenía un corazón que se preocupaba por las personas y nuestra comunidad, ha declarado el director ejecutivo de la entidad benéfica, Brian Mulholland. Por otra parte, Stephen Jackson, exestrella de la NBA, ha explicado en sus redes sociales que Floyd era como un hermano para él, tanto que hasta se apodaban twins entre ellos. Me enfada tanto que después de todas las cosas por las que pasaste y de que te comportaste lo mejor posible, te borraron así, escribió en su cuenta personal de Instagram. Jackson no ha sido el único famoso que ha querido denunciar este cruel caso que ha sublevado a la ciudad de Minneapolis y que ya ha dado la vuelta al mundo. Y es que personalidades como Madonna, Will Smith, Kanye West, Cardi B o Justin Bieber han querido denunciar el asesinato y por consecuente la violencia policial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos desde hace años. La frase "I can't breathe", no puedo respirar, que repitió hasta 11 veces Floyd antes de morir a manos del oficial de policía Derek Chauvin, se ha convertido en el lema de las protestas que todavía continúan activas en las calles de la ciudad americana. Puedo respirar es una de las frases más populares y que se está utilizando y haciendo mucho eco durante estas manifestaciones masivas en diferentes puntos de los Estados Unidos. Justamente vamos a avanzar porque tras la muerte de George, la indignación se apoderó de la población y se iniciaron jornadas de protesta, escuche bien, en más de 40 ciudades de los Estados Unidos. En algunos lugares las protestas dieron lugar o espacio a disturbios que acabaron en saqueos. El asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco ha generado repudio y protestas que se han extendido a varias ciudades de Estados Unidos. Para el lunes de esta semana, las manifestaciones que comenzaron en Minneapolis ya se habían propagado a unas 140 ciudades en todo el país y en casi todos los estados, incluidos Alaska y Hawái, se produjeron protestas. En muchos lugares, las marchas y protestas se han tornado en enfrentamientos con la policía, quema de vehículos, incendios y otros actos violentos. En casi 40 ciudades se desplegó a la Guardia Nacional y se impuso toques de queda, pero mucha gente los ha ignorado, lo que ha conducido a tensas confrontaciones. La policía antimotines disparó gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta en Nueva York, Chicago, Filadelfia y Los Ángeles para tratar de dispersar a las multitudes quienes exigen un alto a la violencia racial y justicia para George Floyd. Más de 17,000 miembros de la Guardia Nacional han sido activados para responder a los disturbios civiles en todo el país. Este número representa aproximadamente la misma cantidad de tropas en servicio activo desplegadas en Irak, Siria y Afganistán, según reportó la cadena CNN. Ese número se ha más que triplicado desde el domingo por la mañana, cuando 5,000 efectivos habían respondido a los disturbios en 15 estados y el Distrito de Columbia, Washington, D.C. Durante una conferencia telefónica, el presidente Donald Trump
instó repetidamente a los gobernadores de todo el país a dominar a los manifestantes, arrestarlos y ponerlos tras las rejas durante mucho tiempo, según dijo al diario The Washington Post un funcionario familiarizado con los comentarios del presidente y que habló bajo la condición de anonimato. De acuerdo con el diario The New York Times, el presidente advirtió a los gobernadores que se verán como imbéciles si no ordenan que los manifestantes sean arrestados y encarcelados. Hay que dominar, dijo a los gobernadores en la llamada. Con el paso de los días, el movimiento que pide justicia para George Floyd, lejos de debilitarse, se fortalece y se convierte en un reto mayor para autoridades norteamericanas, quienes no vivían crisis como esta desde hace algunas décadas. ¿Los manifestantes buscan justicia o saciar su sed de venganza? ¿Justicia o sed de venganza? Eso lo define usted a partir de todos los elementos que le vamos a estar compartiendo en este programa y que ya le hemos compartido una vez que le hemos mostrado quién era George, un poco de su vida, un poco de su familia y luego todo este impacto que ha tenido en los Estados Unidos. Vamos a una pausa, cuando regresemos continuamos hablando acerca de esto y también del regreso de Anonymous a la escena pública. Estamos de regreso y se pregunta usted cómo le hago para poder escribirle a los amigos de ¿Qué ocurre? Tengo un tema buenísimo para compartírselos, pero no sé cómo llegarles. Pues bueno, lo tiene simple, puede escribirnos vía mensajes de texto al WhatsApp 94 51 26 25. Así de simple, aparece en pantalla para que usted vaya, lo anote y también le recuerdo que estamos en redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en todos estos lugares nos ubica como EDNTV HN. Ahí usted puede escribirnos un mensaje privado, vamos a estar muy contentos de leerlo, sugerirnos algunos temas para programas futuros y también reportar sintonía. ¿En qué parte del territorio nacional o si nos ve fuera nos está sintonizando? ¿Con qué calidad recibe usted nuestra señal? Le recuerdo que estamos hablando acerca de George Floyd y todas estas protestas desatadas en los Estados Unidos. El grupo de activistas anónimos resurgió y lanzó el fin de semana una amenaza al gobierno de Donald Trump por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Tras esta amenaza y después de que el presidente norteamericano anunciara un Twitter que va a incluir a los antifascistas en la lista de organizaciones terroristas en represalias por los disturbios ocurridos durante las protestas por las muertes del ciudadano afroamericano, la situación ha ido como poniéndose más tensa. La información ha continuado fluyendo con mucha facilidad y no se está únicamente involucrando en actos turbios, ilegales al presidente Trump, sino también a algunos otros miembros de la escena política pública en ese país. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather, you are here to oppress us and carry out the will of the criminal ruling class. You are here to keep order for the people in control, not to provide safety for the people who are being controlled. In fact, you are the very mechanism that elites use to continue their global system of oppression, and the world is finally starting to wake up to this, and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. Ahí estaba el mensaje. Ellos aseguran que las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos no están para protegerlos, sino para controlarlos. Es un mensaje poderoso, importante, y una vez que se ha hecho este anuncio, no crea que todo quedó ahí. Durante el fin de semana, Anonymous ha filtrado información verdaderamente incómoda para algunos políticos en los Estados Unidos. Las protestas han ido en escala, ya le decía antes, fue necesario en algunas regiones sacar a elementos de la Guardia Nacional para poder apaciguar la situación. Bueno, no apaciguar,
de hecho, la situación continúa con bastante fuerza. Fue hasta el día de ayer jueves cuando en el funeral de George Floyd se distrajo un poco la gente. El tema de la violencia en las protestas ha disminuido un poco, pero continúa con fuerza en todos los Estados Unidos. Conforme los días van pasando, las protestas se están, como les decía antes, intensificando al punto de llegar, ¿sabe dónde? A la Casa Blanca. Ahí pasó algo histórico. La Casa Blanca apagó sus luces, algo que no ocurría desde 1889. Las protestas por la brutalidad policial contra los afroamericanos prosiguieron e incluso se intensificaron esta semana en la capital y otras ciudades de Estados Unidos, centradas también en el presidente Donald Trump. Pese a incidentes aislados de personas malintencionadas que han saqueado varias tiendas en los lugares de las protestas, las escenas que predominaron el martes fueron de manifestantes marchando con las manos en alto y cantando consignas recordando la muerte de George Floyd durante su detención por la policía de Minneapolis la semana pasada, o arrodillados frente a las fuerzas policiales. Las protestas cerca de la Casa Blanca se han intensificado al grado que el presidente de los Estados Unidos tuvo que refugiarse en el búnker de la misma la noche del viernes 29 de mayo. Trump pasó casi una hora en el búnker, diseñado para su uso en emergencias como ataques terroristas, según un republicano cercano a la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar de forma pública cuestiones privadas y que habló bajo condición de anonimato. Además, es propicio señalar que después de décadas la Casa Blanca apagó sus luces durante el sexto día de violentas protestas a causa del asesinato de George Floyd. Este fue un hecho histórico, ya que era algo que no ocurría desde 1889. Cabe mencionar que el hecho se suscitó en medio de una fuerte protesta en sus alrededores y pese a un toque de queda. Pero ¿cuál fue el verdadero motivo de la decisión? Si bien el gobierno de los Estados Unidos no dio ningún comunicado oficial sobre esta particular situación, la iniciativa se motivó por razones de seguridad. La Casa Blanca no hace comentarios sobre decisiones y protocolos de seguridad, indicó el portavoz Jude Deer. Lo que sí es evidente es que la repentina decisión reflejó el tenso ambiente en los alrededores, donde pudieron oírse los cánticos de los manifestantes en el Parque Lafayette durante todo el fin de semana, mientras agentes de seguridad y del servicio secreto trataban de contener a la multitud. Días más tarde, el propio Donald Trump desmintió la información y, aunque aceptó haber bajado al búnker, negó que haya sido para protegerse. Aseguró que bajó durante el día para hacer una inspección. Vas allí algún día, puedes necesitarlo. Vas allí, bajé, lo miré. Fue durante el día, no fue un problema, dijo. Los informes de que Trump se refugió provocaron una ola de burlas en línea que habrían contribuido a su decisión el lunes de hacer una controvertida caminata a través del Parque Lafayette para visitar la iglesia de St. John, parcialmente dañada. La policía dispersó violentamente a las multitudes pacíficas de manifestantes para despejar el camino a Trump. Para coronar su demostración de fuerza, el mandatario se paró afuera de la iglesia para tomarse fotos de él sosteniendo una Biblia. ¿Lograrán las protestas hacer justicia para quienes sufren discriminación por su color de piel? ¿Lograrán estas protestas la justicia que tanto exigen y piden estas personas? Bueno, lo vamos a saber con el paso de los días. Lo que sí le puedo confirmar es la siguiente información que le comparto enseguida. Justamente la ciudad de Minneapolis despidió a George Floyd 10 días después de su asesinato, mientras los policías implicados se acusaron entre ellos ante un juez.
que fijó una fianza de $750,000 para 3 de ellos. Floyd será enterrado el próximo martes en Texas, pero se ha celebrado una ceremonia en Minneapolis, ciudad en la que vivía desde hacía algunos años y en la que fue asesinado el lunes de la semana pasada, provocando el estallido de las mayores protestas raciales del siglo XXI en los Estados Unidos. Por otra parte, las protestas que surgieron a raíz de la muerte de Floyd en la 10ª jornada de la misma en los Estados Unidos, muchas de las ciudades que habían vivido noches de caos, violencia y saqueo, como Washington y Los Ángeles, levantaron los toques de queda que han regido durante días al vivir movilizaciones mayoritariamente pacíficas y sin disturbios. Y esto es importante, ¿eh? La mayoría de las movilizaciones ha sido así, pacíficas y sin disturbios. Incluso el FBI denunció que en Miami se detuvo a una buena cantidad de personas que habían sido pagadas para generar disturbios en estas movilizaciones. Así que esto genera mucho en qué pensar, ¿eh? ¿Quién está detrás de estas protestas? ¿Son realmente genuinas o no lo son? Eso lo define usted, ¿eh? Nosotros le hemos presentado todos los elementos hasta el momento, desde quién era George, cómo se han generado estos disturbios en la Unión Americana y el impacto que han tenido fuera del mundo. También el regreso de Anonymous a la vida pública, o a la palestra pública, mejor dicho, y también estos disturbios frente a la Casa Blanca que, según algunos medios de comunicación que cubren esa fuente, los han puesto en jaque. Pero ya escuchaba usted, o veía más bien, este tuit, este mensaje que había mandado el señor Donald Trump, y decía: no es nada cierto lo que están diciendo los medios de comunicación, no temo por mi seguridad, únicamente he hecho inspecciones dentro de la Casa Blanca y no vamos a dar ninguna otra explicación en relación a algunos hechos que han ocurrido, como el tema del apagón dentro de la Casa Blanca. ¿Y usted qué opina en relación a eso? Ya sabe que estaremos muy contentos de leer sus comentarios, también los mensajes que nos puedan llegar a través de nuestras páginas que tenemos en las siguientes plataformas que le menciono: Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Estaremos muy felices si también usted nos comparte algún tema para hablar en programas futuros. Y así nos vamos despidiendo. Le agradezco a usted en casa por haber estado pendiente de la señal internacional de DNTV, porque aquí está todo. Le recuerdo, somos ¿Qué ocurre? Mi nombre es Lester Torres. Tenga usted una bonita noche y un feliz fin de semana. Bendiciones.